Con este importante anuncio, el presidente Javier Milei de Argentina le dio una lección de economía y crecimiento a todos los presidentes de la región. Entiendo mucho que la contundencia del dato les duela a los econochantas, a los periodistas ensobrados y por sobre todas las cosas a los políticos que ven el éxito de un programa de tipo liberal con un ajuste fiscal sin precedentes que fue contra la casta. Argentina se está poniendo de pie de la mano de las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Con una disminución histórica en la tasa de pobreza y con muchos logros destacados en diferentes indicadores económicos, Javier Milei se ha convertido en el caso de estudio de los economistas de todo el planeta. Por eso hoy le haremos el control al milagro argentino. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Quiero seguir creando el mejor contenido de análisis político y económico para Colombia y para América Latina. Por eso muchos de ustedes me preguntan, María Andrea, ¿y cómo podemos apoyarte? Pues bien, te lo voy a contar. Busca el botón de las super gracias que está en la barra debajo del video, al lado del icono me gusta, compartir, remix. Ahí, en los 3 punticos, das clic y te aparece un corazón. Das otro clic y eliges la opción con la que nos quieras ayudar. Ahora sí, sigamos con el control internacional. Sí, el presidente Javier Milei de Argentina está dando mucho de qué hablar por haber asumido la recuperación de la economía y de la sociedad de su país luego del desastre heredado del gobierno progre de la dupla de Alberto Fernández y la condenada Cristina Fernández de Kirchner por corrupta. Javier Milei recibió un país con todas las plagas que causan los progres, una inflación desbordada, un déficit fiscal insostenible y una brecha cambiaria de más del 50%. Así es como va a dejar Gustavo Petro a Colombia en el 2026. En su primer año de gestión, además de una histórica reducción de la pobreza de más de 18 puntos porcentuales, esto informó el presidente Milei sobre el déficit fiscal. Por eso nos encomendamos recuperar la racionalidad económica, achicar el Estado, devolverle la libertad a la sociedad, restablecer el imperio de la ley y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años. De esta manera, pasamos de heredar 15 puntos de déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el Banco Central a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default, algo que no había ocurrido en los últimos 123 años. El presidente Milei se echó encima la responsabilidad de recortar el gasto público, realizando uno de los ajustes fiscales más drásticos de la historia del país. El resultado, dejemos que sea el propio Milei el que lo explique. Nos propusimos achicar el Estado de manera absoluta. Así fue como cerramos más de 200 áreas del Poder Ejecutivo con funciones duplicadas u obsoletas, y echamos a más de 40.000 empleados públicos cuyos sueldos cargaban sobre las ya castigadas espaldas del sector privado. Todos los progres de la región esperaban y hacían barra porque a Milei y sus políticas económicas les fuera muy mal. Pronosticaban más pobreza y decrecimiento, pero los resultados evidentemente los desmienten. ¿Se acuerdan de la hiperinflación superior al 200% anual que había heredado el presidente Milei del progre gobierno del feudo Fernández-Kirchner? La realidad es que los progres no son progresistas, sino pobrecistas. La disminución en el gasto público y la disciplina monetaria están dando sus frutos y por eso la inflación ha empezado a ceder terreno. Una inflación controlada es un camino directo a un menor índice de pobreza y a una mayor estabilidad para el país. Y ustedes que me ven en América Latina, ¿qué les parecen las políticas implementadas hasta el momento por el presidente Javier Milei? Debatamos en los comentarios. Una gestión eficiente en la economía redunda en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Si no, fíjense cómo la receta de Milei ha mejorado el rendimiento de los activos argentinos. Por ejemplo, el índice Merval de la Bolsa de Valores se valorizó en un 100%.
Además, los expertos auguran la recuperación de la senda de crecimiento y esperan que la economía alcance un crecimiento del 5% o superior. Esto dijo el presidente Milei sobre el futuro de la inversión extranjera en su país. En política exterior, pasamos de ser un hazmerreír a nivel global, aliado de los países con peor performance del concierto de las naciones, como Cuba y Venezuela, a ser un protagonista inesperado. Hoy, producto de nuestra ambiciosa política económica y de nuestras posiciones férreas en política exterior, los ojos del mundo se posan sobre la Argentina después de mucho tiempo y en algunos casos incluso toman nota del trabajo que hemos hecho para aplicarlo en sus propios países, como está haciendo Elon Musk al frente de la cartera de regulación en los Estados Unidos. Mejor dicho, todo un ejemplo en gestión global. Los resultados del gobierno de Javier Milei contrastan con las duras realidades y el deterioro que se evidencia en las economías lideradas por los progresistas. Por ejemplo, el gobierno progre del presidente colombiano Gustavo Petro logró el peor recaudo tributario de la historia reciente de su país y acumula uno de los déficits fiscales más altos de la historia, logrando una mediocre tasa de crecimiento inferior al 2%. Por su parte, en Brasil, el expresidiario y ahora presidente Luis Ignacio Lula da Silva reportó como logro el segundo déficit fiscal más alto de la historia de su país después de haber recibido un superávit fiscal del expresidente Bolsonaro. ¡Aplausos para estos pobres resultados! Javier Milei le ha demostrado al mundo que es posible recuperar la senda del crecimiento y el desarrollo económico con una gestión técnica, eficiente y profesional. La eficiencia de Milei le ha abierto las puertas de todo el mundo. Sus conferencias son aplaudidas por miles. Su agenda está llena de compromisos internacionales y fue el primer mandatario de América Latina en reunirse con el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se refirió sobre Milei así. Mientras unos presidentes se dedican a generar oportunidades y a construir crecimiento y desarrollo económico que propenda por mayor bienestar y calidad de vida para sus ciudadanos, otros presidentes y dictadores se dedican a destruir todo lo que se encuentran en el camino. Por eso la pregunta final es muy sencilla. ¿Ustedes qué prefieren para su país? ¿Un liderazgo como el de Javier Milei o como el del dictador Nicolás Maduro? La respuesta es más que obvia. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, @elcontrol, María Andrea Nieto. Activa la campanita de notificaciones, danos muchos likes, mira el video completo y compártelo en las redes sociales.